El aire en el desierto está a punto de romperse. Walter y Jesse se mueven entre el orgullo y la angustia, mientras Gus maneja los hilos con una frialdad que corta la respiración. La meta azul los mantiene unidos y al mismo tiempo los separa. Hank, decidido a seguir cada pista, se acerca peligrosamente a la verdad, y Skyler da pasos cada vez más arriesgados. ¿Se romperá definitivamente el vínculo entre Walter y Jesse o encontrarán un camino de regreso? En una gasolinera en pleno desierto, Jesse llena el depósito de su autocaravana. Cuando se percata de que no tiene suficiente dinero en efectivo, la empleada le comenta que hay un cajero automático cercano, aunque él asegura no llevar su tarjeta de crédito. Ella entonces sugiere que emita un cheque, pero Jesse responde que está cambiando de banco justo en ese momento. Él propone regresar más tarde para saldar la cuenta, pero la joven se niega, temiendo ser reprendida por su padre, quien controla minuciosamente las facturas. Menciona que debería llamarlo, pero Jesse le pide que espere un instante y trata de convencerla de aceptar una pequeña bolsa de meta azul como forma de pago. La empleada duda al preguntarle sobre los efectos de la droga, y justo en ese momento entra un agente de policía en la tienda. Ante la tensión, Jesse la presiona hasta que ella, al ver al policía detrás de él, finalmente cede y recibe la metanfetamina. Mike acude a la oficina de Saul y reproduce una grabación de audio, obtenida gracias al micrófono instalado en la casa de Walt, donde se oye a Skyler y Walter discutiendo sobre su romance con Ted. Me retaste a decírselo a la policía y no lo hice. Has ganado. Puedes quedarte o no, pero para mí ya no estamos casados, dice Skyler. Walt concluye, ¿quieres que haga lo que yo quiera? Ya verás lo que le haré a él. Walt se dirige a Beneke Fabricators para encarar a Ted, quien se niega a recibirlo. «Vamos, compórtate como un hombre», grita Walt. Mientras Skyler y sus compañeros lo observan, Walt arroja una enorme maceta a la ventana del despacho de Ted para intentar pasar, pero simplemente la abolla un poco. 3 hombres del almacén llegan y despachan a Walt por la puerta principal antes de que cause más estragos. Segundos más tarde, a Walter se le ocurre volver a entrar por otra puerta. Pero antes de que pueda hacerlo, Mike llega en su coche y se lleva a Walt. En la oficina de Saul, este le dice a Walt, «Considera esto una intervención». Ante la pregunta de Walt de cómo sabía dónde ubicarlo, descubre que Saul ordenó colocar dispositivos de vigilancia en su casa. Saul lo admite y además hace una burla explícita sobre la relación de Skyler con Ted. Walt, furioso, lo arroja al suelo. Forcejean hasta que Mike interviene para separarlos. Walt, lleno de ira, le grita a Saul que está despedido. Saul, por su parte, le informa que ya no lavará el dinero de la droga a través de la página web de su hijo. Walt, aún alterado, exige que retiren todos los micrófonos de su hogar ya mismo y se marcha. Tiempo después, Mike desinstala los micrófonos de la casa de Walt. Antes de partir le comenta, ¿sabes, Walter? A veces no viene mal que alguien te cubra las espaldas. Al irse con su coche, puede verse sobre el asfalto el dibujo de una guadaña, un presagio inquietante. Muchas veces, como Walter, no somos plenamente conscientes de quiénes están interviniendo a nuestro favor o cómo. Esto resalta la importancia de valorar y agradecer esos actos, incluso si parecen invisibles o no nos damos cuenta en el momento. En la escuela, Walt se encuentra completamente distraído en su aula, contemplando fijamente su taza de café. La directora, Carmen Molina, entra y le pide que se presente en su despacho para tratar su falta de asistencia y su comportamiento inestable. Mientras hablan en el sofá, Walt hace un torpe intento de besarla, lo que la sobresalta y la lleva a concederle una licencia indefinida. Marie, por su parte, acompaña a Hank al aeropuerto para que parta nuevamente a El Paso, aunque ella está intranquila por su seguridad. El Paso es como la Super Bowl, explica Hank. ¿Qué pasó la última vez?, responde ella. Hank, a pesar de estar profundamente afectado, se empeña en demostrar fortaleza y negarse a ceder ante su trauma. Pese a sus temores, él se aferra a la idea de ir. Tras despedirse de Marie, Hank recibe una llamada del sheriff de Albuquerque, quien le comunica que ha reaparecido la metanfetamina azul. Emocionado por la novedad, Hank coge un taxi y regresa de inmediato a la ciudad, postergando así su viaje a El Paso. En el estacionamiento de la escuela, Walt lleva una caja con sus artículos de trabajo cuando Jesse toca el claxon. En el auto, Jesse le pide a Walt que lo conecte con su distribuidor. Cuando muestra el nuevo lote de metanfetamina azul que ha preparado, detallando el proceso, Walt se enoja con Jesse por cocinar la fórmula de Walt sin él. «Este es mi producto», gruñe Walt, quisquilloso sobre los fallos en el proceso de Jesse.
Walt rechaza la petición de Jesse de tratar con Gus, diciéndole: «Mi contacto es un profesional y no trabaja con adictos». Jesse se marcha enojado, con la caja de Walt olvidada encima de su auto, que se estrella contra el pavimento mientras se aleja a toda velocidad. Al cocinar sin supervisión, Jesse hiere el ego de Walt, que se ve como el único creador legítimo. La escena muestra la posesividad de Walt y su negativa a reconocer la autonomía de Jesse. La caja destruida revela la ruptura de su confianza y el surgimiento de un orgullo cada vez más destructivo. Mientras tanto, en Beneke Fabricators, la recepcionista ignora el intento de Skyler de entablar una charla casual. Más tarde ese día, Ted y Skyler mantienen relaciones en la casa de él. Después, Ted le pregunta qué falló en su matrimonio. «No me siento cómoda hablando de eso», responde Skyler. Él pide disculpas, afirmando que no desea cometer el mismo error con ella. Skyler responde que sería imposible. En una sala de interrogatorios, Hank y Gómez intentan sacarle información a un drogadicto sobre la fuente de la meta azul. El interrogado apenas recuerda que el nombre del individuo empezaba por M. Hank, convencido de que es otra pista relacionada con Heisenberg, insiste en profundizar, pero Gómez lo insta a ir a El Paso, dudando de la relevancia de esa pista. Hank, irritado, afirma estar harto de las dudas de Gómez. Gómez expresa su preocupación por el bienestar de Hank, pero es rechazado. Mientras, Jesse entrega a Saul una bolsa de meta y le revela que él mismo la cocinó cuando Walt se negó a volver a cocinar. Jesse le ruega a Saul que le consiga un trato con Gus para vender su producto. Mike se reúne con Gus en un estacionamiento y le informa de que Walt, en cuanto a salud física, está bien, pero mentalmente es un desastre y probablemente no volverá a cocinar por voluntad propia. Al describir el dibujo de la guadaña afuera de su casa, Mike le pregunta: «¿Por qué no le dices que es la única cosa que se interpone entre él y un hacha en la cabeza?» Gus responde que no cree que el miedo sea un motivador efectivo. Mike transmite la solicitud de Saul de hacer negocio con Jesse. Gus reitera su política de no trabajar con adictos, pero cambia de opinión al enterarse de que Walt y Jesse se pelearon. «Haz el trato», dice. Esta maniobra evidencia que, aunque antes no quería tratar con adictos, ahora aprovecha la ruptura y la apatía de Walt para demostrar que el negocio no depende de un solo hombre. En el fondo, el propósito de Gus es provocar en Walt la sensación de ser prescindible. Sabe que, si Walt ve a Jesse ocupando su lugar, el ego y la necesidad de controlar su fórmula terminarán empujándolo de vuelta a los hornos. Mientras sigue la pista proporcionada por el drogadicto, Hank escucha un mensaje de voz urgente de su jefe, Merker, quien le exige presentarse en El Paso. Hank se muestra reacio a volver, centrado en su investigación. La investigación de la droga azul acaba conduciendo a Hank hacia una gasolinera, donde descubre que la cajera es quien obtuvo el producto en primer lugar, pero luego se lo pasó a su amigo Matt, ya que no le gustó. Hank la presiona y ella, nerviosa y llorando mucho, admite que un tipo de ojos azules y una autocaravana le pagó con meta. Hank se frustra al enterarse de que la cámara de seguridad de la gasolinera no funciona, pero se da cuenta de que hay un cajero automático cuya cámara apunta a las bombas de gasolina. «¡Bingo!», exclama con determinación. Durante un desayuno incómodo con sus padres, Walt Jr. observa que las donaciones a su página web han cesado en los últimos días. Propone que Walt, al no seguir trabajando en el instituto, podría cuidar de su hermana Holly. Skyler, algo incómoda, responde: «Ya veremos». En un paso subterráneo aislado, Jesse le entrega la meta a Victor, pero se queja cuando solo recibe la mitad del pago. Victor le responde que es tu mitad antes de irse. Hank, por su parte, se presenta ante su jefe en la oficina de la DEA. Le comenta que tiene una pista firme sobre la meta azul, pero su jefe, sin vacilar, le hace una pregunta definitiva. ¿Irás a El Paso ahora? ¿Esta noche? ¿Es un simple sí o no? Tras vacilar, Hank responde: «No, pero solo porque estoy muy cerca de algo grande aquí». Merker, que comprende todo en voz baja, le dice: «Así que manos a la obra». La escena es un espejo de cómo las estructuras de poder suelen exigir respuestas rápidas y sumisas, pero Hank decide seguir su instinto, aun con la posibilidad de enfrentar consecuencias. Es un recordatorio de que a veces es preferible arriesgarlo todo por una corazonada que amoldarse a una orden que nos aleja de nuestro propósito. Mientras conduce, Walt escucha en la radio que Donald Margolis, el padre de Jane, ha intentado suicidarse con un arma de fuego.
El semblante de Walt expresa dolor y remordimiento y cambia la radio rápidamente, evidenciando su necesidad de evadir ese peso moral. Luego se detiene en un semáforo en rojo y justo entonces un automóvil se coloca a su lado. Víctor lanza por la ventana una bolsa llena de billetes. «Tu mitad», le dice, y se va a toda velocidad. Walt contempla el dinero, como si su peso fuese más moral que económico, hasta que otro conductor le hace sonar el claxon por no avanzar en la luz verde. Esa supuesta generosidad es en realidad un movimiento frío y calculado, pues demuestra que la operación avanza perfectamente sin la participación de Walt y, a la vez, reaviva su codicia y su ego herido. Así, la mentalidad metódica de Gus se evidencia en cómo maneja los hilos de la situación, provocando que Walt se vea impulsado a volver a cocinar, movido por el ansia de recuperar el control que siente haber perdido. ¿Será suficiente la presión y el orgullo herido para que Walt retome la cocina o encontrará otra salida antes de perderlo todo? Si te gustó este resumen, suscríbete y dale like para no perderte el siguiente capítulo. Nos vemos en la próxima parte.